Buenos días, profesora y compañeros. A nuestro grupo le corresponde la exposición referente a enfermedades neurodegenerativas, Parkinson y Alzheimer. Antes de abarcar los puntos correspondientes a la exposición, podemos comentar que las enfermedades neurodegenerativas se han convertido en una gran problemática para el ser humano, ya que dichas enfermedades afectan en muchos factores de importancia para las personas, tales como en la salud, en su entorno social y psicológico, en el ámbito económico y en las relaciones interpersonales, ya sean de pareja o en su círculo familiar cercano. Dentro de las enfermedades neurodegenerativas que han tomado mayor relevancia en los últimos años, podemos mencionar la enfermedad de Parkinson, el Alzheimer y la esclerosis múltiple. Refiriéndonos al apartado de epidemiología, lastimosamente, propiamente en Costa Rica no se cuenta con un registro de personas con enfermedades neurodegenerativas. Esto según el Ministerio de Salud. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud en el año 2000 estimó que en el mundo existen un total de 35.6 millones de personas con alguna demencia o alguna enfermedad neurodegenerativa. También se cree que esta cifra se duplique cada 20 años. Esto nos daría como resultado que para este año 2020 existen unos 65.7 millones de casos y para el 2050 las cifras estarían por los 115.4 millones. Esto se puede apreciar como un nuevo caso cada 4 segundos. Algunas definiciones importantes de conocer. Demencia. También se conoce como trastorno neurodegenerativo mayor. El mismo es un decline en factores como la memoria, la orientación, el cálculo, el lenguaje y funciones ejecutivas. Enfermedad de Alzheimer. Esta enfermedad se le atribuye a los pacientes que manifiestan quejas por fallos cognitivos, ya sea deterioro cognitivo, subjetivo o leve, y presentan biomarcadores positivos en neuroimagen o en líquido cefalorraquídeo compatible con la enfermedad de Alzheimer. Enfermedad de Alzheimer preclínico. En este caso se refiere a los pacientes que presentan biomarcadores positivos pero no presentan síntomas, ya que esta enfermedad se puede iniciar de 15 a 25 años antes de la aparición de los síntomas. Enfermedad de Parkinson es una enfermedad degenerativa con trastorno del movimiento. Los síntomas presentes pueden ser temblor, rigidez y aquinesia, la cual es una disminución en el sistema motor. Bueno, la fisiopatología del Alzheimer. Las dos características patológicas de la enfermedad de Alzheimer son los depósitos de beta amiloide extracelular y los ovillos neurofibrilares intracelulares. El depósito de beta amiloide y ovillos neurofibrilares conduce a la pérdida de sinapsis y neuronas, lo que provoca una atrofia macroscópica de las áreas afectadas del encéfalo, por lo general desde el lóbulo temporal mesial. El mecanismo por el cual el beta amiloide y los ovillos neurofibrilares causan tal daño no se conoce bien todavía, pero existen varias teorías, o dos teorías más bien. Está la hipótesis amiloide, que esta postula que la acumulación progresiva de beta amiloide en el encéfalo desencadena una cascada compleja de eventos que terminan con la muerte de las células neuronales, la pérdida de sinapsis neuronal y déficit progresivos de neurotransmisores. Todos estos efectos van a contribuir a ocasionar los síntomas clínicos de la demencia. Y está la otra hipótesis o teoría que son los priones. Los priones son proteínas, ¿verdad?, que se pliegan mal, y esta proteína o este prion va a inducir a otras proteínas a plegarse mal en forma similar, lo que resulta en un aumento marcado de las proteínas anormales que conducen a un daño cerebral. En la enfermedad de Alzheimer se cree que el beta amiloide en los depósitos amiloides cerebrales y el tau en los ovillos neurofibrilares tienen propiedades autorreplicantes como priones. Esas son las dos hipótesis. Fisiopatología del Parkinson. Para entender la fisiopatología del Parkinson hay que definir a la sinucleína.
La sinucleína es una proteína de las neuronas y las células gliales que puede unirse en fibrillas insolubles y formar los cuerpos de Lewy. La principal característica patológica del Parkinson es la presencia de cuerpos de Lewy llenos de sinucleína en el sistema nigroestriatal. Sin embargo, la sinucleína puede acumularse en muchas otras partes del sistema nervioso, por ejemplo, en el núcleo motor dorsal del nervio vago, en el hipotálamo, en la neocorteza, bulbo olfatorio, entre otros. La enfermedad de Parkinson rara vez se produce sin cuerpos de Lewy. Estos cuerpos lo que hacen es degenerar las neuronas pigmentadas de la sustancia negra, el locus ceruleus y otros grupos productores de dopamina en el tronco encefálico. La pérdida de las neuronas de la sustancia negra produce el agotamiento de la dopamina en la cara dorsal del putamen, ¿verdad? Que es la parte de los ganglios basales. Y bueno, esto va a causar muchas manifestaciones motoras de la enfermedad de Parkinson. Factores de riesgo del Alzheimer. El primero es la edad, es el único bien conocido, y la asociación entre Alzheimer y envejecimiento es tan notoria que se ha llegado a plantear si aquella no es simplemente un envejecimiento prematuro o exagerado. El segundo factor de riesgo va a ser la genética o la incidencia familiar. Alrededor de un 40% de los enfermos de Alzheimer presentan una acusada incidencia familiar de demencia. Existe un aumento del riesgo de padecer demencia entre los familiares de los pacientes con Alzheimer, en especial cuando esta comienza antes de los 70 años. Luego, otro factor de riesgo son los problemas de salud coexistentes. Se observa que existe un fuerte vínculo entre la salud cardiovascular y la salud del cerebro de un paciente con Alzheimer. Pero una enfermedad cardíaca, presión arterial alta, colesterol alto, puede aumentar el riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer en mayor medida. Esto causado por el daño a los vasos sanguíneos en el cerebro, lo que resulta en un menor flujo sanguíneo y una posible muerte drástica del tejido cerebral. La diabetes tipo 2 también puede aumentar el riesgo de padecer Alzheimer. ¿Por qué? Porque la ineficiencia de la insulina para transportar la glucosa dentro de las células puede causar niveles más altos de glucosa o de azúcar en la sangre y por lo tanto en el cerebro, causando graves daños a los vasos sanguíneos del cerebro. Se podría decir entonces que el sedentarismo y la obesidad es un factor de riesgo para padecer de Alzheimer. Otro punto, la educación. Se observa que existe una relación entre el nivel educativo y el riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Las personas que tienen menos años de educación parecen estar en mayor riesgo. Se desconoce la causa exacta de esta relación, pero se teoriza que un nivel de educación superior conduce a la formación de más conexiones sinápticas en el cerebro. Esto va a crear una especie de reserva sináptica, lo que permite a los pacientes de Alzheimer compensar la pérdida de neuronas a medida que la enfermedad progresa. Luego hay otros factores de riesgo como fármacos, exposición a rayos X, estrés, infecciones, alteraciones inmunológicas. Sin embargo, falta muchísimo más investigación, así que no hay nada concreto. Factores de riesgo del Parkinson. El primero es la genética. Aproximadamente el 15% de los pacientes con Parkinson tienen un familiar de primer grado con esta enfermedad. Recientemente se han descubierto los factores genéticos y los genéticos involucrados en formas autosómicas dominantes y autosómicas recesivas en la enfermedad de Parkinson. Las mutaciones en varios genes están vinculadas a esta enfermedad y además de las mutaciones de dichos genes, también los polimorfismos y las repeticiones de trinucleótidos se reconocen como genes de la enfermedad de Parkinson o factores de susceptibilidad a padecer esta enfermedad. Luego, la exposición a toxinas. La exposición a toxinas ambientales puede causar la muerte celular dopaminérgica. La acumulación de metales pesados en el sistema nervioso aumenta el riesgo de desarrollar Parkinson. El efecto de la exposición al humo del tabaco, químicos como pesticidas y herbicidas, podría aumentar el estrés oxidativo en las células dopaminérgicas, lo que lleva a la enfermedad de Parkinson. Entonces, bueno, el tabaquismo se podría decir que es un factor de riesgo también. Luego, la presencia o la predisposición de tener cuerpos de Lewy. Ya vimos que sin cuerpos de Lewy es muy difícil que la enfermedad de Alzheimer se desarrolle. Por lo tanto, estos cuerpos de Lewy contienen un indicio importante de la causa de la enfermedad de Parkinson. Luego, el sexo. Los hombres son más propensos a desarrollar la enfermedad de Parkinson que las mujeres.
No se sabe con certeza el por qué, pero se cree que es por el efecto neuroprotector de los estrógenos. Y por último, la edad. Solo 10 al 15% de los casos de Parkinson son de inicio temprano. Generalmente esta enfermedad comienza en etapas medianas o avanzadas de la vida y los riesgos aumentan conforme a la edad. La enfermedad se manifiesta a partir de los 60 a 65 años más o menos. Para diagnosticar el Alzheimer, un neurólogo debe hacer una revisión del historial clínico. Esto para reunir información sobre las enfermedades mentales y físicas actuales y pasadas. También debe conocer qué medicamentos consume la persona y saber si algún familiar padece o ha padecido de esta enfermedad. Seguidamente se realizan evaluaciones del estado de ánimo y mental. Estas pruebas evalúan la capacidad de resolver problemas y otras habilidades de pensamiento. Luego de esto se realiza un examen físico y pruebas de diagnóstico para descartar que los síntomas sean causados por otra enfermedad. Y por último, lo que se hace es un examen neurológico, donde se evalúa si hay problemas que pueden ser señal de trastornos cerebrales diferentes a la enfermedad de Alzheimer. También un médico va a evaluar los reflejos, la coordinación, movimiento de los ojos, tono y fuerza muscular. Una vez realizadas las pruebas, el médico programa una cita para revisar los resultados y compartir conclusiones. En el Parkinson no existe una prueba específica para diagnosticarlo. Un neurólogo lo que hace es basarse en el historial médico, luego hace una revisión de signos y síntomas y un examen físico y neurológico. El médico también puede sugerir una tomografía denominada exploración del transportador de dopamina. Sin embargo, los síntomas y el examen neurológico son los que van a determinar en definitiva si la persona padece de Parkinson o no. Los síntomas del Alzheimer son, primero, la pérdida de memoria, especialmente para información recientemente aprendida. Los pacientes empiezan a olvidar fechas y citas importantes. Realizan preguntas repetitivas para la misma respuesta en un periodo corto de tiempo, incrementando la dependencia de las ayudas de memoria para tareas que podían hacer ellos mismos. También, otro síntoma es que presentan dificultad para desarrollar un plan o para resolver algún problema. Tienen dificultad para trabajar con números o pagar facturas. También para comenzar, concentrarse o complementar un proyecto. Dificultades para realizar tareas habituales. Los pacientes olvidan guardar objetos, tienen problemas para el manejo de los electrodomésticos comunes, van a comprar y olvidan qué productos necesitan o para qué fueron al supermercado, por ejemplo. Luego, confusión de tiempo-lugar. Olvidan el lugar, la dirección, calles cercanas o la ruta donde se encuentran. También presentan confusión en las fechas, días de la semana e incluso horas. Comunicación. Presentan dificultad para seguir una conversación. Olvidan palabras y colocan muchas palabras juntas para describir un objeto. Sus conversaciones son menos fluidas. Interacciones interpersonales. Presentan una disminución en el buen juicio. Son más propensos a ser estafados y presentan menos atención al aseo e higiene. Otro síntoma es que descolocan las cosas. Con frecuencia al inicio de la enfermedad los pacientes colocan las cosas en sitios disparatados y no se acuerdan dónde las dejaron. Y actividades sociales. El paciente evita interacciones sociales porque siente un cambio en su comportamiento. Pierden interés en pasatiempos, proyectos, deportes y actividades sociales que antes practicaban. Y por último, hay cambios en el humor y la personalidad. La persona puede volverse ansiosa, puede presentar depresión, se presenta menos motivado y temeroso. También puede enojarse fácilmente y reacciona de forma exagerada cuando no puede recordar o hacer cosas, ¿verdad? Y frecuentemente culpa a otras personas de lo que le está pasando. Algunos síntomas del Parkinson son temblor. Los temblores generalmente comienzan en una extremidad, a menudo en la mano o dedos. Luego paradisinesia, que es movimiento lento. Con el tiempo la enfermedad del Parkinson retarda el movimiento del paciente. Rigidez muscular. La rigidez muscular puede ocasionar dolor muscular y dificultad en el movimiento. Cambio del habla y la escritura. La persona puede hablar más suave, rápido, insultar o dudar antes de hablar. Además la persona se le puede dificultar escribir. Y luego pérdida de los movimientos automáticos. La persona presenta mayor dificultad para realizar movimientos inconscientes como parpadear, sonreír o balancear los brazos cuando camina. Ok, a mí me corresponde hablar lo que serían las complicaciones. Cuando nos referimos a las complicaciones de las enfermedades neurodegenerativas,
como es el caso de la enfermedad del Parkinson y el Alzheimer, se hace también una referencia a la raíz o pues a las causas de dichas complicaciones, ya sean de índole normal, pues a causa del grado o avance de la patología, o como resultado de los distintos tratamientos que estas personas reciben. Por ejemplo, hay autores que hacen mención que las complicaciones motoras como fluctuaciones y discinesias son normales y difíciles de pues controlar en la progresión de la enfermedad del Parkinson, y que además estas se vinculan con las fluctuaciones plasmáticas de los fármacos dopaminérgicos. Mientras que hay otros autores que hacen referencia a que por lo menos en la enfermedad del Alzheimer el deterioro de las funcionalidades que esta enfermedad provoca es lo que aumenta las complicaciones como una insuficiencia alimentaria, mal manejo de la higiene y reducción de la movilidad física. ¿Okay? Ya centrándonos en lo que serían las complicaciones de la enfermedad de Parkinson, hay autores que mencionan que más de la mitad de los pacientes con esta patología logran desarrollar complicaciones asociadas al avance de la patología y al tratamiento con levodopa, que es el tratamiento más utilizado, luego de 5 a 10 años de iniciado este tratamiento. Además, se menciona que dichas complicaciones incluyen lo que son fluctuaciones motoras, o sea, un fenómeno de desgaste o un wearing off, discinesias, entre otras complicaciones motoras. Hay otros autores que afirman que también hay complicaciones pues no motoras a cabo de 3-5 años del inicio del tratamiento, las cuales son difíciles de controlar terapéuticamente y serían las que vemos en la presentación, que serían demencia, psicosis, disfagia, caídas, fluctuaciones motoras, discinesias, bloqueo de la marcha, alucinaciones, comportamiento anormal y complicaciones cutáneas por los medicamentos. Dentro de las complicaciones que serían por la enfermedad del Alzheimer, se relacionan directamente al avance y al deterioro de la misma. Hay autores que mencionan que las diferentes funcionalidades de las personas con esta enfermedad del Alzheimer se ven deterioradas y estas logran aumentar el desarrollo de complicaciones. Estas complicaciones serían las que aparecen en la presentación, que serían insuficiencia alimentaria, mal manejo de la higiene, falta de movilidad física, alteraciones de la conducta, episodios de agitación, agresividad, malnutrición, deshidratación, reducción de masa muscular, úlceras por presión, debilidad cutánea, deterioro del control postural, anosognia secundaria, que sería una negación. Esto siempre se da al inicio de la patología, que las personas niegan que tengan la patología. Ansiedad, depresión, insomnio, caídas, deterioro funcional, temor, disfagia y alteraciones de la marcha. Bien, manejo farmacológico del Alzheimer. Los medicamentos llamados inhibidores de colinesterasa son recetados para el tratamiento de los síntomas de grado leve a moderado de Alzheimer. Estos medicamentos pueden ayudar a reducir algunos síntomas y ayudar a controlar algunos síntomas relacionados al comportamiento. Las investigaciones indican que estos previenen la descomposición de acetilcolina, un compuesto químico del cerebro que es importante para la memoria y el proceso de pensar. Acordémonos que es un neurotransmisor. Luego, otro medicamento para el Alzheimer es la memantina. Este es recetado para el tratamiento de los síntomas de grado moderado a severo de la enfermedad de Alzheimer. El efecto principal de este medicamento es disminuir los síntomas, lo que podría permitir a algunas personas mantener ciertas funciones diarias un poco más de lo que harían sin el medicamento. Ahora bien, para el Parkinson comúnmente se utiliza la levodopa, que es una sustancia que se transforma en dopamina una vez que llega al cerebro. Estas medicinas que aportan levodopa al organismo mejoran todos los síntomas motores cardinales, ya que tienen la virtud de suplir el déficit de este neurotransmisor dopamina que padecen las personas con Parkinson. Sin embargo, este tratamiento presenta efectos secundarios como hipotensión, náuseas, vómitos, depresión, insomnio, psicosis, delirios, alucinaciones, confusión, estreñimiento, hipo y edema. Otro tratamiento son los medicamentos
anticolinérgicos, los cuales son un grupo de fármacos que inhiben la actividad de la acetilcolina, cuyos efectos son opuestos a la dopamina. Estos son efectivos sobre el temblor, sobre la rigidez y un poco sobre los movimientos lentos o la bradicinesia. Y luego la fusión farmacológica continua, que existen dos: la infusión subcutánea de apomorfina, que al paciente se le administra de forma continua apomorfina mediante un perfusor programable, y luego la infusión intraduenal de levodopa, que se le administra este medicamento, levodopa, a través de un perfusor programable de forma continua. Bueno, el tratamiento no farmacológico del Alzheimer: primero, el ejercicio físico, ya vamos a ver por qué. Luego, la estimulación cognitiva. La estimulación cognitiva busca mantener el mayor tiempo posible las capacidades cognitivas preservadas, así como encontrar formas de compensar los déficits cognitivos existentes. La arteterapia es otra opción, ¿verdad? Se basa en utilizar la creación artística como herramienta para facilitar la expresión y resolución de emociones y conflictos emocionales o psicológicos. Pues ayuda a nivel psicológico más que todo. Luego, la musicoterapia. La musicoterapia es el uso de la música y sus elementos como una intervención en ambientes médicos, educativos y cotidianos. Puede ser de manera individual, grupal, en familias, en comunidades, y lo que busca es optimizar su calidad de vida y mejorar su salud física, social, comunicativa, emocional e intelectual. En general, lo que busca es el bienestar del paciente. Se ha visto que en pacientes con Alzheimer es muy beneficiosa, ya que les permite acceder a sus emociones y recuerdos. Las canciones escuchadas a lo largo de la vida tienen un gran significado personal y por eso puede ser un vehículo para expresar pensamientos y emociones, o incluso recordar épocas o información. Luego, los grupos de ayuda mutua, ¿verdad?, que son un conglomerado de personas que tienen un problema de salud muy similar y deciden juntarse para compartir sus experiencias voluntariamente. Cada uno de ellos intercambia información y experiencias personales, además de tener apoyo emocional por parte de los demás. Ejercicio como manejo no farmacológico. El ejercicio ha demostrado tener efectos positivos en pacientes con Alzheimer. Por ejemplo, Morris y sus colegas en 2017 dividieron a 68 pacientes con Alzheimer en dos grupos. Un grupo realizó 150 minutos de ejercicio aeróbico por semana, mientras que el otro grupo realizó solamente estiramientos, es decir, ejercicio no anaeróbico. Esto lo realizaron durante 26 semanas. El ejercicio fue realizado con supervisión y monitoreo de especialistas en ciencias del movimiento humano. Al inicio y final del estudio se realizaron pruebas y encuestas neuropsicológicas. Se evaluó la capacidad funcional, los síntomas depresivos, ahí se usó la escala Korn, y de igual forma la prueba de aptitud cardiorrespiratoria y la MRI cerebral se evaluaron al inicio y al final de las 26 semanas. El ejercicio aeróbico se asoció con una ganancia en la capacidad funcional en comparación con los individuos que no realizaron ejercicio aeróbico. Morris y sus colegas concluyen que el ejercicio aeróbico en la enfermedad de Alzheimer se asocia con beneficios en la capacidad funcional, y las ganancias relacionadas en la aptitud cardiorrespiratoria se asociaron con un mejor rendimiento de la memoria y una atrofia del hipocampo reducida, lo que sugiere que las ganancias de la aptitud cardiorrespiratoria pueden ser muy importantes para impulsar los beneficios cerebrales en la enfermedad de Alzheimer. De forma similar, Cass en 2017 en su metaanálisis menciona que los estudios prospectivos indican que la inactividad física es uno de los factores de riesgo prevenibles más comunes para desarrollar Alzheimer, y que los niveles más altos de actividad física están asociados con un riesgo reducido del desarrollo de esta enfermedad. El ejercicio como tratamiento para el Alzheimer muestra una mejora en la función cognitiva, una disminución de los síntomas neuropsiquiátricos y una disminución más lenta de las actividades de la vida diaria. Se ha demostrado que el ejercicio tiene menos efectos secundarios y una mejor adherencia en comparación con los medicamentos que les mandan. Manejo no farmacológico del Parkinson. Primero, el ejercicio físico. Ya vamos a ver por qué. Igual, luego los grupos de ayuda mutua pueden ayudar al paciente a nivel psicológico, y también hay varios estudios que han demostrado que el uso del cannabis medicinal
puede ser beneficioso sobre los síntomas y complicaciones del Parkinson. Ha demostrado que podría tener impactos positivos en el estado de ánimo, en la memoria, en la fatiga y en el dolor también de los pacientes con Parkinson. De igual forma, se ha mostrado que puede mejorar la función motora del paciente. El ejercicio ha demostrado ser un tratamiento eficaz para mejorar los síntomas de Parkinson. Strohe y sus colegas en 2020 tomaron un grupo de 6 pacientes con Parkinson. Los pacientes fueron evaluados antes y después del estudio. Se utilizó el cuestionario de calidad de vida de la enfermedad Parkinson, la escala de evaluación de Parkinson-Lindop, la escala de calificación de bradykinesia modificada, escala de ansiedad hospitalaria, escala de depresión, la escala de fatiga de la enfermedad Parkinson y la escala de somnolencia de Epworth y la escala de sueño de la enfermedad Parkinson. Posterior a ello se les aplicó un programa de ejercicio durante 6 meses. Luego de este tiempo, los 6 pacientes fueron evaluados de nuevo y presentaron una mejora en su calidad de vida y su puntaje motor de acuerdo con las escalas. Por lo tanto, se puede decir que el ejercicio mejora los síntomas del Parkinson y su calidad de vida. Ellis y Rochester en 2018 mencionan que el ejercicio físico en modelos de animales con enfermedad de Parkinson revela cambios estructurales y funcionales en el cerebro, como sinaptogénesis alterada, aumento de factores neurotróficos cerebrales endógenos, mayor angiogénesis y una reducción de la neuroinflamación. La evidencia de los efectos específicos del ejercicio sobre la vía nigroestriatal incluye aumento en la liberación de dopamina, un aumento de la dopamina extracelular a través de la regulación negativa de la expresión del transportador de dopamina, y también va a propiciar una pérdida reducida de dopamina estriatal. Por lo que se podría decir que el ejercicio tiene un impacto directo en la patología del Parkinson. Sin embargo, como vimos, este estudio o la evidencia que hay se ha realizado en animales, y en humanos hay muy poca evidencia de si esto es así o no. Por lo tanto, es necesario más investigación. Ejercicios recomendados para la enfermedad del Parkinson. Hay autores que mencionan pues algunas recomendaciones para la correcta realización de los ejercicios para personas con la enfermedad de Parkinson, para favorecer el desarrollo o el mantenimiento de la fuerza, rapidez, la resistencia y las capacidades coordinativas como el equilibrio, la reacción, entre otras. Estas recomendaciones serían realizar ejercicios a mediano o baja intensidad, utilizar alternativamente bastones, pelotas medicinales, etc. Utilizar ejercicios para mejorar la amplitud articular, emplear ejercicios para mejora del equilibrio, utilizar juegos predeportivos, emplear ejercicios para corrección postural, realizar ejercicios de respiración. Y se recomienda que para la ejecución de ejercicios, por ejemplo, del cuello, la musculatura cervical debe mantenerse en una tensión isométrica constante, evitar movimientos como las hiperflexiones, hiperextensiones y circunducciones cervicales, mantener una correcta postura del cuerpo mientras se realizan estos ejercicios. Y bueno, dentro de las recomendaciones para ejercicios del tronco vamos a mantener la tensión tónica permanente de los músculos dorsales, permanecer con una curvatura fisiológica que permita una correcta funcionalidad y transmisión de las cargas. Estos serían algunos ejercicios que se podrían utilizar para pacientes con Parkinson. En ejercicios de cabeza podemos hacer rotación de cabeza e inclinación lateral. En ejercicios para el tronco, rotación con bastón sentado, rotación de cadera tumbado, rotación de cadera tumbado combinado, esto sería con las piernas y los brazos, y flexión de tronco sentado con bastón. Para ejercicios de brazo tenemos que podría utilizarse flexión de brazos sentado con bastón, flexión de brazos más una rotación externa, extensión de brazos más una rotación interna. Y en los ejercicios de piernas
Podemos hacer una flexión de cadera tumbado, flexión de cadera más flexión de rodillas, una bicicleta y extensión de cadera de cúbito prono. Ejercicios recomendados para la enfermedad de Alzheimer. Hay algunos autores que recomiendan que los ejercicios para este tipo de población sean aeróbicos y para entrenar la fuerza. Algunos ejemplos serían la utilización de bicicleta estática, banda sin fin, ejercicios con pesas, ejercicios de flexibilidad, ejercicios de equilibrio, realizar caminatas, ejercicios de coordinación y ejercicios de resistencia. Válgase mencionar también que hay algunos autores que recomiendan que estos ejercicios se realicen no solo de forma grupal, sino que con música. Contraindicaciones para la enfermedad de Parkinson. Evitar las posiciones de hipercifosis, ya que estas pueden producir sobrecarga de los cuerpos y discos intervertebrales. Evitar las hiperextensiones e hiperflexiones del tronco, porque pueden producir sobrecarga del disco intervertebral L4, L5 y L5 sacro, y además generar gran tensión en los ligamentos lumbares, especialmente en el ligamento longitudinal común posterior. Se tienen que evitar las rotaciones de rodilla porque pueden colocar a la rodilla en una posición antinatural y un estrés anormal en esta articulación. Evitar la hiperextensión de rodilla, ya que esto puede provocar afectaciones como un sobreestiramiento ligamentoso, que sería del ligamento cruzado anteroexterno y capsular. Puede provocar problemas capsulares posteriores, y además tenemos que evitar las hiperflexiones de rodilla porque pueden provocar problemas capsulares posteriores, inestabilidad de rodillas, ya que se produce una permanente elongación de los ligamentos y se puede poner en peligro a la membrana sinovial y producir su irritación. Indicaciones para la enfermedad del Alzheimer. Más allá de ejercicios que no pueda realizar esta población, hay que puntualizar algunas situaciones que se deben evitar a la hora de realizar ejercicio físico con estas personas, ya que cualquier contraindicación va a depender más de la condición física del paciente o si presenta otro tipo de patologías. Entonces debemos evitar con ellos una explicación compleja de cómo realizar el trabajo, evitar la poca o nula guía durante el ejercicio. Se debe también evitar alguna situación o situaciones que inciten a problemas de conducta de los pacientes. Por eso debemos ser flexibles en este aspecto en cuanto a horario y trabajos y rutinas. Y por último, deberíamos de evitar entrenar personas sin una previa evaluación médica que le dé la autorización para entrenar.